Hola, en este video vamos a hablar de la técnica de mano derecha. Recientemente publiqué un video con una propuesta de metodología para el estudio de los arpegios y he recibido algunos correos con preguntas sobre la velocidad, sobre la precisión, sobre los movimientos de la mano y claro, me di cuenta que en este video yo no expliqué los fundamentos de la técnica de mano derecha. Así que en el video de hoy les voy a compartir todos los detalles sobre la mano derecha, su postura, la forma de mover los dedos y algunos conceptos que espero que sean útiles para ustedes. Este es un video 100% práctico, así que por favor traigan sus guitarras, tráiganse un café, pónganse cómodos y vamos a trabajar con la técnica de mano derecha. Antes de ir a la guitarra les quiero compartir algunos conceptos, porque definitivamente la forma en que nosotros pensemos, nuestras ideas, nuestras creencias, influyen en el trabajo que vamos a hacer con nuestras manos. Lo primero es tener claro que no existe una única técnica absoluta, universal, que usan el 100% de los guitarristas. La guitarra históricamente ha ido evolucionando y ha pasado por muchos procesos de transformación, de descubrimiento y hasta el día de hoy tenemos guitarristas que tocan con técnicas muy diferentes. Así que obviamente lo que yo les voy a compartir es mi forma de verlo, mi concepción de la técnica, pero tengo que decirlo, no es la única y no quiere decir que es mejor o peor que otras, simplemente mi forma de verlo. El segundo punto importante es que la técnica en sí misma no es un fin. La técnica es una herramienta, es algo que nos permite trabajar en nuestra parte mecánica, física, para poder ser más eficientes, más controlados, más relajados. Pero todo esto ¿para qué? Para poder expresar toda nuestra concepción artística, nuestro mundo emocional de una forma más libre, ya sea que estemos tocando para nosotros o para una, dos personas, 10, 20 o 1000 personas. La técnica siempre es una herramienta para lograr nuestra libertad artística. Y lo tercero es que no importa si tenemos años tocando la guitarra con una forma, si estamos buscando cómo mejorar, cómo ser más relajados, cómo hacer un movimiento de una mejor manera, el cuerpo es sabio y lo va a saber y lo va a poder asimilar. Así que no piensen que porque ya tienen años tocando de una forma, no van a poder cambiar. Sí, va a requerir cierto esfuerzo o cierta conciencia, cierta intención de querer mejorar, pero pienso que es posible. La mano derecha tiene 3 movimientos que son los principales. El movimiento del enganchado o tirado o free stroke, el movimiento de apoyado o rest stroke y el movimiento de los rasgueos. Pero en la clase de hoy nos vamos a concentrar en el enganchado, en free stroke. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo estamos tocando con esta técnica. Es cierto que a veces usamos escalas apoyadas o una combinación de apoyado e enganchado cuando estamos cantando con una melodía con el anular y los otros dedos hacen arpegio enganchado, pero para la clase de hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en el toque enganchado. Ahora sí, vamos a hablar de la técnica. Lo primero, mi concepción de técnica está basada en la idea de la relajación y de los movimientos naturales del cuerpo. Antes de la postura, incluso a mí me gusta siempre explicar la raíz del movimiento de los dedos, porque a partir de ahí podemos ya establecer una base de relajación. Y todo esto se basa en la forma natural. Entonces, podemos simplemente ver nuestras manos, moverlas, tener una conciencia de cómo se mueven nuestros dedos, estirar, abrir, encoger. Si podemos hacer esto, ahí vemos que nuestros dedos se pueden mover rápido, sin ningún problema, no hay ninguna tensión. Y el movimiento, en mi concepción, el movimiento de los dedos nace desde esta falange. Porque de hecho ustedes pueden ver dos formas. Pueden ver esta, que es donde el movimiento nace desde aquí, los dedos se cierran. Y también pueden ver esta, que es desde la segunda falange. Y automáticamente, si ustedes hacen esto, háganlo conmigo por favor, ustedes van a notar que la mano está más tensa. Generalmente el pulgar tal vez se les tensa un poco acá,
y aquí van a sentir más tensión, mientras que si ustedes hacen este movimiento natural, es un movimiento natural de agarrar. También noten que el pulgar va por fuera. Uno normalmente no agarra con el pulgar por dentro, y esto es algo que a veces pasa en las técnicas de mano derecha cuando vemos personas que tiran el pulgar por dentro. Realmente el pulgar va por fuera. Y el ejercicio que yo pongo a hacer a mis estudiantes es simplemente tomar un pilot, un marcador, no sé cómo lo llamen, simplemente agarrarlo, tomarlo con su mano de forma natural. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este movimiento. Ahí está el movimiento. Bueno, vamos a agarrarlo de aquí. La mano se mueve natural. Nadie, bueno, creo que nadie normalmente va a agarrar esto y va a hacer así. Ahí yo, no es que estoy exagerando, simplemente es que este dedo se me quiere poner tenso, ¿verdad? Si agarramos de esta forma, vamos a experimentar tensión. Entonces, la primera idea es que el movimiento de los dedos nace desde esta falange. Y con el pulgar hay que recordar que realmente no es aquí, no es en esta de aquí, sino es aquí atrás, donde tenemos el otro punto, la otra articulación. Entonces el pulgar se mueve desde esta parte de aquí atrás y no en esta y no en esta. Incluso esta, bueno, no sé ni cómo doblar solo esta, sino que el dedo se mueve desde aquí. Pueden tocarlo y pueden sentirlo, como desde aquí atrás este dedo se mueve. El otro punto importante es el punto de ataque, y es la parte con la que nuestras uñas y nuestros dedos tocan la cuerda. Pensaríamos que es con el frente de la uña, pero realmente no es así. Las cuerdas se tocan con esta parte de acá, de los dedos, acá. El punto de ataque es importante porque nos permite crear un sonido de buena calidad. Cuando tocamos y ponemos los dedos en esta posición, el sonido es limpio. Pero si nosotros tocamos la cuerda con la yema y luego la cuerda resbala y pega por la uña y toca, ahí vamos a tener siempre ruidos molestos. Voy a exagerarlo un poco, pero es algo así. Mientras que con el punto de ataque sería un sonido limpio. El movimiento del dedo entonces tiene esta forma y no tiene esta forma. No jalamos la cuerda hacia afuera, sino que el dedo lo llevamos hacia adentro y se produce el sonido. Una vez que movemos el dedo se relaja y vuelve solo a su posición. Entonces, este movimiento hacia atrás y no este movimiento hacia arriba. Ahora vamos a ver esto en la postura de la guitarra. Para eso voy a cambiar el ángulo de la cámara. Aquí estoy con una postura tradicional, estoy utilizando un descansapié aquí en el pie izquierdo, pero podría ser que también estén usando una prótesis. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: relajar nuestros brazos a los lados del cuerpo. Ahora vamos a traer brazo derecho acá y vamos a buscar un punto cómodo. Cada persona es diferente. En mi caso, yo apoyo más o menos en esta parte, pero yo tengo brazos largos. Puede ser que ese punto de apoyo cambie, a veces más acá o a veces más acá. Cada persona tendrá que encontrar su punto de equilibrio. Apoyamos el brazo y dejamos la muñeca libre, que la mano caiga por gravedad, y esto es lo que va a pasar. Una vez, ahí no tenemos nada de tensión, ahí dejamos la mano totalmente suelta. Una vez que estamos ahí, ahora traemos los dedos a la posición de arpegio, que es anular en la primera, medio en la segunda, índice en la tercera y pulgar lo vamos a poner en la cuarta para tener una posición bien compacta. Y ahí vamos a tener que ajustar un poco, tal vez sacar el brazo y acomodar y buscar nuestro punto más cómodo. Muy importante lo siguiente: vamos a tener un poquito de curva en esta parte de acá de la muñeca y vamos a tener un poco de curva aquí. ¿Qué quiere decir? Que la mano no está plana y no está
recta aquí. Esta posición de mano recta y plana automáticamente es más tensa y nos quita espacio para mover los dedos. Por eso, si ustedes están acá, van a sentir que hay tensión, lo pueden hacer conmigo. Traten de crear un ángulo recto acá y plano acá y van a sentir tensión. Si ustedes relajan la mano sola, va a tomar esta posición. Simplemente relajan, ponen todo su apoyo en esta parte de acá y la mano va a tomar un poco de curva acá y un poquito de curva acá. No se trata de esto. Aquí ya pueden ver la tensión. Se trata simplemente de algo natural. Acá y acá. Como ustedes pueden ver, el brazo entra con un ángulo en diagonal. Por eso el movimiento de los dedos es en diagonal igual. Vamos a movernos con la misma idea de agarrar el pilot. Este mismo movimiento es el que vamos a hacer aquí. De hecho, podemos literalmente poner el pilot entre nuestros dedos y agarrarlo de forma natural. Así se ve fácil, pero puede ser difícil porque tal vez un dedo sale antes que otro o no tenemos tanto control. Entonces, buscar esto. Háganlo conmigo, por favor. Este movimiento nace desde acá. ¿Por qué es importante saber esto? Porque puede ser que tengamos el concepto de que los dedos tocan perpendicular a la cuerda en ángulo de 90 grados y para lograr eso solo lo podríamos hacer haciendo esto, para que los dedos toquen hacia arriba en ángulo de 90 grados. Y esta posición es realmente tensa. Aquí tenemos muchísima tensión en esta parte de acá. Por eso no se toca perpendicular, sino que se toca con un ángulo que es el mismo con el que entra la mano. Si tocamos con el pulgar queda por fuera. El pulgar no se va por dentro, no se va por aquí. Esto es muy tenso. Podemos agarrar el pilot con un pulgar. El objetivo cuando estamos trabajando con la postura, el posicionamiento del brazo, el movimiento de los dedos, es encontrar nuestro sonido principal, podríamos decirlo así. Es un sonido de calidad. Normalmente la posición de la mano está en esta área de la boca, más hacia acá, no precisamente sobre la boca, sino un poco acá. Y una vez que estamos ahí, claro, este va a ser nuestro sonido de referencia. Pero después podemos cambiarlo, podemos movernos para acá, podemos ir sul ponticello y también podemos cambiar el ángulo. A veces puede ser que queramos tener un poco de ángulo más frontal o a veces puede ser que queramos un poco de ángulo más diagonal todavía. Esto nos va a permitir tener más colores, tener más timbres. Entonces no quiere decir que la mano siempre va a estar estática y que nunca se mueve, no. Lo que quiere decir es que primero trabajamos en este sonido principal y después ya podemos modificarlo de acuerdo a nuestras necesidades expresivas. El ejercicio más básico que se me puede ocurrir es lo que acabo de hacer. Vamos a simplemente poner los dedos en posición de arpegio y mover cada dedo por separado sin levantar los otros. Ahí tengo los dedos preparados, puestos en las cuerdas y simplemente movemos ahora el índice, va hacia atrás, lo estoy exagerando un poco, ahora el medio y no levanto los otros dedos están puestos. Ahí está el punto de ataque del dedo con esta parte de la uña, tengo la posición de arpegio, simplemente toco hacia atrás y el anular puedo tocar los tres juntos hacia atrás
como agarrando este pilot. Luego de este ejercicio básico de mover cada dedo independientemente, podemos practicar arpegio descendente y ascendente. El arpegio descendente vendría anular, medio, índice, y ese es el mismo movimiento que hacemos cuando estamos impacientes en algún lugar, estamos esperando y estamos haciendo este movimiento. Ese mismo movimiento que va del anular, medio e índice, si usamos desde el meñique también, pero en los arpegios no lo vamos a usar. Entonces, este movimiento es el que vamos a hacer acá. Estamos con el pulgar en la cuarta como un punto de soporte y simplemente podemos poner los dedos y o podemos hacerlo sin preparar las cuerdas. ¿Por qué? Porque en este arpegio descendente estamos jugando con el movimiento natural de los dedos. Entonces es posible hacerlo sin preparar, simplemente los dedos están ahí en el aire y tocan el arpegio. Pero en el arpegio ascendente sí vamos a preparar, porque este es un movimiento que es como al revés. Vean que hacer índice, medio, anular es mucho más difícil, de hecho no me sale aquí muy bien, pero si preparamos los dedos va a ser mucho más fácil. Entonces tengo los dedos puestos y simplemente, acá. Los dedos están preparados y tocan. Primero lento. Y ahora un poco más rápido. Siempre con este movimiento natural hacia adentro. Existen muchos estudios de arpegios, muchas piezas, pero una muy útil, muy popular es el romance anónimo, especialmente la primera parte, porque la segunda parte de hecho es bastante complicada, tiene muchas cejillas y cambios complejos, pero pueden usar la primera parte para incorporar estos movimientos. A veces pueden encontrar que se utiliza el apoyado en el anular, pero vamos a hacerlo por ahora únicamente con enganchado. ¿Qué piensan de estas ideas? ¿Tienen sentido para ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O más bien están en contra de sus conceptos técnicos? Me encantaría saber, porque como sé y como dije, no tengo la única verdad y el espacio de comentarios es un espacio donde ustedes pueden compartir, donde podemos contrastar ideas, donde podemos incluso debatir siempre dentro de un marco de respeto, de comprensión. Así que anímense a aprovechar este espacio, podemos seguir aprendiendo como comunidad, como guitarristas, como músicos, podemos seguir avanzando, podemos seguir creciendo como músicos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.